A los 63 años, María comprendió que la fidelidad no consistía en no tocar a otro, sino en no mentirse a sí misma. Había pasado media vida cumpliendo promesas que la dejaron vacía, cuidando un matrimonio que solo existía en fotografías. Una tarde, frente al espejo de su baño, se miró de verdad y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El espejo, con su marco de madera desgastada, siempre había sido un juez paciente. Soportó sus peinados de juventud, el velo de su boda, las primeras canas escondidas como si fueran un pecado, y el gesto cansado de las madrugadas cuidando fiebres ajenas. Aquella tarde de otoño, con la casa en silencio y la luz cayendo deseosa por la ventana, se acercó lo suficiente para ver no solo su piel, sino su historia. Sus dedos temblaron en el borde del lavabo, los nudillos duros como si hubieran aprendido a rezar sin mover los labios, las arrugas, finas rutas abiertas por lágrimas viejas. Se miró de frente con la honestidad que siempre exigió a los demás y vio lo que había evitado durante décadas: había sido fiel a todos, menos a ella misma. El pasillo olía a jabón y a madera limpia. Era la casa ordenada de una mujer obediente. Sobre el aparador, las fotos de un matrimonio prolijo: cumpleaños, navidades, trajes planchados, sonrisas de compromiso. En ninguna de esas imágenes se oía el ruido verdadero, el roce de dos soledades conviviendo con modales perfectos, la costumbre cubriéndolo todo como polvo. Conoció ambas cosas, las fidelidades que se celebran en público y las mentiras que se silencian en el dormitorio. Fue compañera, señora de la casa, enfermera cuando lo exigió el calendario. Aprendió a hervir el agua con exactitud, a medir las gotas, a cambiar sábanas con la destreza de quien cambia de tema sin que se note. Con el tiempo su nombre dejó de ser su nombre. La llamaban la mujer de o mamá, y asentía con la misma obediencia con la que se asienten las condenas cuando están bien presentadas. Su marido fue un hombre correcto, lo que lo salvó ante los demás y casi la perdió a ella. La corrección usada a diario limaba los bordes del deseo hasta volverlo inofensivo. A veces quisiera culparlo por todo, por los silencios más largos que la mesa, por las noches en que el cansancio era el único abrazo, por aquella enfermedad que lo fue apartando de ella mucho antes de que la muerte se atreviera a tocarle el hombro. Pero la culpa es una manta que calienta poco y pesa demasiado. Decidió no cargarla a nadie. Aunque si ha de ser justa, hubo inviernos que pasó entera junto a su cama, sosteniéndole la frente con una toalla tibia, mientras la mujer que fuese dormía en los huesos sin hacer ruido. Frente al espejo se preguntó cuándo había comenzado la mentira. No la grande, esa que todos sospechan y nadie nombra, sino la pequeña, la íntima, la de decir estoy bien, mientras su cuerpo iba apagando luces una por una. Tal vez fue la tarde en que dejó de bailar por vergüenza, o la noche en que rió por cortesía y le dolieron las encías del esfuerzo, o el día en que guardó su vestido rojo en el fondo del armario, porque ya no era para su edad. La edad, palabra que muchos pronuncian como un veredicto cuando debería decirse como una conquista. Había cumplido 63 con la sensación de no haber cumplido consigo misma. En la cocina, la tetera empezó a quejarse con su silbido de siempre y la sacó de sus pensamientos. Se preparó como quien prepara un rito, 2 vueltas a la cuchara, el plato bajo la taza, el mantelito heredado. La casa entera eran hábitos sosteniéndola. A veces creía que no se cayó antes porque los hábitos hicieron de muletas. Se sentó junto a la ventana y vio el patio, la parra en sombras, la maceta de albahaca creciendo porfiada, el gato del vecino que pasaba sin pedir permiso. No pensó en nadie y sin embargo pensó en todos, en sus hijos con vidas que ya no caben allí, en las mujeres del barrio que la miran con ese afecto receloso que se tiene a quien no falla jamás a las 8 en misa, en las vecinas que tejen historias ajenas para abrigarse del frío propio. Y encima de todo pensó en sí misma. O mejor, se pensó por primera vez sin pedir permiso. Tienes derecho, se dijo. Y la frase tan sencilla la asustó. ¿Derecho a qué? A respirar hondo sin culpa, a decir que no aunque tiemble el vaso, a mirarse con ternura sin esperar aplauso. No pronunció la respuesta, pero la supo en el centro del pecho,
no mentirse. Las decisiones no se anuncian, se inclinan apenas, como los álamos cuando cambia el viento. Empezó por lo pequeño, abrió el armario y tocó el vestido rojo. Su tela guardaba la temperatura de una fiesta donde no estuvo. Lo dejó colgado en la percha de adelante como una promesa a la vista. Sacó los sobres de recetas y los acomodó sin prisa. Llamó al médico para reprogramar una revisión que había pospuesto por cuidar revisiones ajenas. Escribió 3 líneas en un cuaderno que compró hace años y usó para listas de mercado. No quiero volver a desaparecer en lo que esperan de mí. La letra le salió temblona, como si se despertara de golpe. Luego apagó el gas, lavó la taza y volvió al espejo. Se habló en voz alta con la autoridad calma con la que se le explica a un niño algo importante. Fuiste leal, mucho, a veces demasiado. Hoy te debes la misma lealtad, pero a ti. No era una consigna para colgar en la pared, era un pacto secreto de esos que obligan más cuanto menos ruido hacen. Bajó al trastero. Entre cajas de fotos y herramientas que ya no recordaba para qué servían, encontró una maleta pequeña. La limpió con un paño y la apoyó junto a la puerta de su cuarto. No era un plan de fuga, era un recordatorio físico de que la vida no se le había terminado en el mismo sitio donde había sido correcta. Guardó dentro un libro, un suéter, un par de zapatos cómodos y la libreta. Cerró la cremallera con ese chasquido que sonaba a decisión. Por primera vez en años, la casa no la poseía, se acompañaban. Esa tarde sonó el teléfono. La voz de su hija rebotó por la sala con su ritmo apurado. «Mamá, ¿estás bien? Pasé por la carnicería y dijeron que te ven más flaquita». Rió con suavidad. «Estoy aprendiendo a estar», respondió. «¿Necesitas algo?» «Sí», dijo después de un breve silencio, sabiendo que el pedido verdadero no cabía en una lista. ¿Que me creas cuando digo que estoy bien? Habló del clima, de los niños, de cosas pequeñas que sostienen el mundo y colgaron con ese cariño que no necesita explicarse. Después se quedó quieta en ese territorio nuevo donde las palabras no se usan para complacer, sino para decir verdad. Anocheció con una luna redonda detrás de los cables. Abrió la ventana para que entrara un poco de frío. La casa respiró. En la calle una pareja discutía en susurros que se partían contra la esquina. Un autobús tardío traqueteó como si arrastrara todas las urgencias del día. Pensó en el amor en sus versiones, como quien piensa en una ciudad recorrida a oscuras. Lo había confundido tantas veces con obediencia, con aguante, con discreción. A los 63 sintió más que supo que el amor, si empieza por otro y nunca pasa por una, termina por ninguna parte. No se trataba de tocar a alguien más, se trataba de no traicionarse una vez más. Apagó las luces y se metió en la cama con el vestido rojo colgado a la vista, la maleta apoyada contra la pared y la libreta en la mesa de luz. Antes de dormir, escribió una segunda línea: «Mañana voy a invitarme a tomar un café y no pediré perdón por llegar tarde a nada». Lo subrayó 2 veces, como si así pudiera fijarlo en la sangre. Cerró los ojos y se encontró por primera vez en mucho tiempo, sin ese peso en el esternón que deja la costumbre cuando se te sienta encima. No fue euforia ni alivio completo. Fue una calma honda, parecida a la de las cosas que por fin encajan. Afuera, la noche hizo lo suyo, pasó lista por las ventanas, acomodó los ruidos, aflojó las cuerdas de la ciudad. Adentro, ella hizo lo suyo. Eligió no mentirse. Esa fue toda su infidelidad y ese fue su juramento. Dormió con la certeza nueva de quien ha firmado en silencio una declaración de amor propio. No sabía aún que al cruzar la esquina a la mañana siguiente se encontraría con un rostro antiguo que venía desde otros años a decirle su nombre de una manera que ninguna foto registró. No sabía que el pasado tiene memoria de perro fiel y que también viene cuando lo llamas sin querer. Pero eso es otro capítulo. Hoy solo dejará asentado esto ante su juez paciente de madera y vidrio. Su fidelidad comienza donde por fin dice la verdad.
Y lo demás, lo sabe ahora, encontrará su sitio. A la mañana siguiente la luz se filtró con una suavidad que hacía tiempo no recordaba. No era el sol habitual, ese que solo sirve para anunciar el trabajo o la obligación. Era una claridad distinta, como si el día también despertara con algo nuevo que decirle. Se quedó un rato bajo las sábanas sin prisa. El reloj marcaba las 8 y por primera vez en años no sintió la urgencia de cumplir con nada ni con nadie. Se sentía ligera, como si algo invisible le hubiera quitado el polvo de encima. Se levantó, abrió las ventanas y dejó que el aire frío entrara a la casa. Olía a hojas húmedas, a pan recién hecho, a la vida que seguía allá afuera sin pedirle permiso. En el perchero el vestido rojo la esperaba. Se acercó a él con una especie de respeto, como quien se enfrenta a una versión olvidada de sí misma. La tela, aunque vieja, conservaba un brillo discreto, un eco de juventud. Se lo probó despacio, temiendo que no le quedara, pero le ajustó como si hubiera estado esperándola todos estos años. El espejo no mentía, las arrugas seguían allí, las manos eran las de una mujer que había vivido, pero sus ojos brillaban con algo que no había visto en décadas. No era vanidad, era presencia. Se hizo un moño sencillo, se puso los pendientes de perla que guardaba para ocasiones especiales y, sin planearlo demasiado, salió de casa con la maleta vacía, no porque pensara irse, sino porque quería recordar que aún podía hacerlo. El barrio estaba igual, pero ella no. Caminó por la acera con paso firme, sintiendo las miradas curiosas de algunas vecinas que barrían la entrada. No las culpó. Ella también las habría observado intentando adivinar de dónde venía una mujer que se viste así un martes cualquiera. Le sonrió y siguió disfrutando del ruido de sus propios pasos. En la esquina, el viejo café de don Ernesto seguía abierto. La fachada había perdido pintura, pero el aroma del café recién molido era el mismo de siempre. Entró. El sonido de la puerta al abrirse le recordó las mañanas en que iba con su marido hace muchos años, cuando el silencio entre ellos ya se había vuelto costumbre. Entonces miraba por la ventana fingiendo que el paisaje le bastaba. Esta vez eligió una mesa al fondo junto al ventanal. Pidió un café con leche y una tostada y se quedó mirando la calle. No supo cuánto tiempo pasó hasta que sintió una sombra detenerse frente a ella. «Perdona, María». Levantó la vista. El hombre tenía el cabello entrecano, la piel curtida y una mirada que le resultó inquietantemente familiar. Le tomó un par de segundos reconocerlo. Era Álvaro, el hermano menor de una antigua amiga. Hacía más de 30 años que no lo veía. En aquella época era un muchacho alto, tímido, de sonrisa fácil. Ahora era un hombre maduro con el porte sereno de quien ha aprendido a perder sin hacerse trizas. Álvaro, dijo sonriendo con una mezcla de sorpresa y calidez. ¿Cuánto tiempo? Demasiado, respondió él con una sonrisa que tenía algo de melancolía. No sabía que aún vivías en el barrio. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, con esa naturalidad que solo tienen los que comparten una memoria. Hablaban de cosas simples, de los años, de los hijos, de cómo se había ido despoblando la calle. Le contó que se había jubilado, que pasaba los días entre lecturas y silencios. Él le dijo que había enviudado hacía 6 años, que vivía solo, que había vuelto al barrio para reencontrar el ruido de antes. Su voz tenía una cadencia tranquila, sin pretensión. Y sin embargo, mientras hablaba, notó algo distinto en su forma de mirarla. No era deseo, era reconocimiento. La miraba como si supiera exactamente quién era ella, como si no necesitara que le explicara nada. «Te ves bien», dijo después de un silencio breve. No era un cumplido vacío. En su tono había respeto, pero también una cierta ternura. «Gracias», respondió. «Hace mucho que nadie me decía algo así». Entonces ya era hora. Rió suavemente. El café llegó y el vapor subió entre ellos como un hilo de pasado compartido. Hablaban largo rato.
De pronto se sorprendió contándole cosas que nunca había dicho en voz alta, lo sola que se sintió los últimos años, el cansancio de fingir que todo estaba bien, la sensación de que el tiempo se le había escurrido sin vivirlo del todo. Él escuchaba sin interrumpir, con los codos apoyados sobre la mesa y esa mirada que parecía abrazar sin tocar. «No estás sola», le dijo al final en voz baja. «Solo te habías olvidado de ti». Sus palabras le llegaron más adentro de lo que esperaba. Se despidieron con un beso en la mejilla, prometiendo verse un día de estos. Pero cuando salió del café con el corazón extrañamente despierto, supo que ese día no tardaría en llegar. Sintió el aire en la piel, la tela del vestido rozándole las rodillas, y algo dentro de ella murmuró: «¿Estás viva, María?». Caminó despacio hacia casa, dejando que el sol la siguiera. Al llegar, colgó la maleta de nuevo junto a la puerta y se miró otra vez en el espejo. La mujer que vio sostuvo la mirada y esta vez sonrió primero. Esa noche durmió con el corazón latiendo distinto. No era amor todavía, era promesa. Y aunque no lo sabía, aquel café había sido el primer paso hacia su verdadera infidelidad, la de volver a elegirse. El día amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas, de esas que parecen arrastrar el ánimo de todo el pueblo. La lluvia empezó antes del mediodía, fina al principio, luego constante, disciplinada. Ella estaba en casa leyendo un libro que no recordaba haber terminado nunca. La lluvia tiene ese poder, el de traer de vuelta lo que uno había dejado a medias, las cosas, las personas, los sueños. Afuera el sonido del agua contra los tejados llenaba el aire y, por alguna razón, la hacía sentir acompañada. Pasado un rato, dejó el libro. El silencio le pesaba. Preparó y se sentó junto a la ventana. Desde allí la calle se veía como un espejo tembloroso. Fue entonces cuando vio entre la cortina de lluvia una figura familiar, paraguas negro, abrigo oscuro, paso pausado. Álvaro caminaba hacia el café, el mismo de siempre. Por un instante dudó. Podía quedarse en casa, mirar la lluvia y dejar que el día se apagara en su rutina. Pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. Se puso el impermeable, el mismo que usaba para las tormentas de otros años, y salió sin pensarlo demasiado. El aire olía a tierra mojada. Caminó despacio, disfrutando de cada gota que le tocaba el rostro. Cuando llegó al café, él ya estaba allí, sentado en la mesa del fondo mirando por la ventana. La vio entrar y sonrió como si la hubiera estado esperando. «No pensé que saldrías con este tiempo», dijo levantándose para saludarla. «Yo tampoco», respondió quitándose el abrigo, «pero me aburrí de esperar a que escampe». Se rieron los dos. Era una risa leve, sin pretensión, pero sincera. Se sentó frente a él. El café estaba casi vacío. Solo un par de hombres mayores jugaban cartas cerca de la barra. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin descanso. «¿Lees algo interesante?», preguntó viendo el libro que ella traía bajo el brazo. «Más que interesante, antiguo. Lo empecé hace años y nunca lo terminé». «¿Y por qué hoy?». «Porque hoy recordé que no necesito permiso para hacerlo». Asintió despacio con una sonrisa cómplice. «Me alegra verte así», dijo. «Distinta». «¿Distinta como más pesada?», preguntó ella. «Antes parecías hecha de aire, ahora de tierra». No supo qué responder. Solo bajó la mirada hacia la taza. Había en sus palabras una ternura que la descolocaba. Llevaba tanto tiempo acostumbrada a la indiferencia, a los silencios de compromiso, que no recordaba lo que era sentirse mirada de verdad. Hablaban de cosas simples como la vez anterior, pero entre palabra y palabra había pausas largas cargadas de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Él le contó de su trabajo, de cómo la vida se había vuelto más sencilla después de la pérdida de su esposa, pero también más vacía. Ella le habló del jardín, de sus plantas, de cómo cada brote nuevo le recordaba que aún era posible florecer, incluso en terrenos cansados.
En un momento la conversación se detuvo. La lluvia golpeaba los cristales con insistencia y ella sintió el impulso de decir algo, cualquier cosa, para no dejar que el silencio los delatara. Pero él habló primero. ¿Eres feliz, María?, preguntó en voz baja. Esa pregunta la atravesó como un relámpago. Nadie se la había hecho en años. No lo sé, respondió después de un largo suspiro. Creo que estoy aprendiendo a hacerlo, aunque sea tarde. Nunca es tarde, dijo él. La felicidad no tiene edad, solo valor. Se miraron un instante que pareció más largo que la lluvia. Afuera el cielo se oscurecía y el reflejo del cristal los devolvía mezclados, como si el mundo quisiera verlos juntos. Sintió que algo dentro de ella se abría, no hacia él, sino hacia la vida misma. Era un temblor suave, casi imperceptible, pero innegable. Cuando el café cerró, él insistió en acompañarla a casa. Caminaban bajo el mismo paraguas, tan cerca que podía sentir su respiración en el aire frío. No hablaron casi nada. A veces las palabras sobran cuando el alma ya entendió. Al llegar a su puerta se detuvo. Gracias por salir hoy, dijo con esa voz que siempre sonaba a verdad. Gracias por hacerme querer salir, respondió. Se quedaron un segundo más bajo la lluvia. No hubo beso ni contacto, pero la cercanía tenía el peso de lo inevitable. La vio alejarse calle abajo y su figura se fue desdibujando entre la niebla. Esa noche al entrar en casa, sintió el espacio distinto. Puso a hervir agua, se quitó los zapatos y se miró en el espejo del pasillo. Había algo nuevo en sus mejillas. No era rubor, era vida. Se sirvió una taza de té y abrió el cuaderno. Escribió, y no mentí ni siquiera con la mirada. Luego cerró los ojos y dejó que el recuerdo del sonido de la lluvia y de su voz se mezclaran. No era amor todavía, pero era algo que había estado dormido demasiado tiempo, esperando una tarde como esa para despertar. Esa semana la lluvia no volvió, pero el aire seguía oliendo a promesa. Las nubes se habían retirado hacia las montañas, dejando un cielo tan limpio que parecía recién estrenado. En el patio, las hojas caídas formaban dibujos sobre el suelo húmedo. El viento las movía con el mismo cuidado con que uno acomoda pensamientos que no se atreve a nombrar. Desde aquella tarde en el café su casa se sentía diferente. No era que hubiera cambiado algo visible. Los muebles seguían en su sitio, las fotos seguían sonriendo igual, pero había en el aire una vibración leve, una especie de rumor interior que no existía antes. Tal vez era su respiración que había recuperado ritmo o tal vez era el eco de una voz que todavía escuchaba cuando todo estaba en silencio. Los días pasaron tranquilos. Fue al mercado, habló con la panadera, saludó al cartero. Todo normal y sin embargo, nada igual. A veces mientras hacía el té o barría el pasillo, se sorprendía pensando en él, en su manera pausada de hablar, en cómo inclinaba la cabeza para escuchar, en la calidez de su mirada cuando pronunciaba su nombre. Era un pensamiento sereno, sin ansiedad, pero con una dulzura que la desarmaba. El jueves por la tarde, mientras cortaba flores secas del jardín, escuchó pasos en el portón. Se asomó. Era Álvaro con una chaqueta gris y una sonrisa tímida. Llevaba en la mano un pequeño ramo de lirios blancos. Pasaba por aquí y pensé, dijo sin terminar la frase. Bueno, pensé que te gustarían. Son preciosos, respondió sonriendo con una mezcla de sorpresa y emoción. Pasa, por favor. Entró con el cuidado de quien pisa un recuerdo. Olía a madera y a perfume discreto, un olor limpio, sereno que llenó la casa. Puso las flores sobre la mesa del comedor y miró alrededor. Hace años que no entraba aquí, murmuró. Está igual que antes, pero no sé distinta. Yo también estoy igual, pero distinta, le dijo riendo suavemente. Se rió también y el sonido llenó el espacio con una calidez que hacía falta. Le ofreció un té y aceptó.
Lo sirvió en las tazas de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales, aunque ya empezaba a pensar que los días tranquilos también merecen celebrarse. Se sentaron junto a la ventana. El sol entraba de costado dorando el mantel. Hablaban de cosas pequeñas, del clima, de libros, de cómo los años enseñan más que cualquier escuela. Él escuchaba con atención, con esa forma de mirar que hace sentir que cada palabra vale. Hubo un momento en que el silencio volvió, pero esta vez no fue incómodo. Fue un silencio lleno, como si las cosas más importantes ya se hubieran dicho sin voz. Lo miró y se descubrió preguntándose cómo sería apoyar la cabeza en su hombro. No por deseo, sino por descanso, por compañía. ¿Te arrepientes de algo, María?, le preguntó de pronto sin aviso. La tomó por sorpresa. Tardó unos segundos en responder. De haber callado demasiado tiempo, dijo, de haber confundido paciencia con miedo. Él asintió despacio. Yo también. Luego sonrió con tristeza. La vida nos enseña tarde, pero enseña bien. Esa frase le quedó flotando dentro. Tarde, pero bien. Tal vez eso eran dos personas aprendiendo a tiempo de perderlo. Cuando se levantó para irse, la acompañó hasta la puerta. El sol ya se estaba poniendo y la luz era tan suave que todo parecía envuelto en un velo dorado. Se detuvo antes de salir y la miró con una ternura que la atravesó. Gracias por dejarme entrar, dijo. Gracias por venir, respondió casi en un susurro. Se quedaron así un instante suspendido, donde la distancia entre ellos era apenas la necesaria para seguir respirando. No hubo beso, solo una mirada que duró más que cualquier contacto. Cuando se fue, el silencio de la casa le pareció menos pesado. Puso los lirios en un jarrón y se quedó observándolos. Sus pétalos blancos abiertos parecían guardar un secreto. Esa noche en el cuaderno escribió: hoy alguien me vio sin disfraz y no tuve miedo. Si eso no es amor, se le parece. Cerró la libreta, apagó la luz y se recostó. Sintió el corazón tranquilo, como si el alma hubiera encontrado un lugar donde apoyarse. Afuera el viento movía las cortinas y el perfume de los lirios llenaba la habitación. Durmió sin culpa y por primera vez en muchos años, soñó con un futuro que todavía tenía color. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, como si el mundo se hubiera detenido un segundo para observarla. Los lirios que Álvaro le trajo seguían frescos sobre la mesa, abiertos, fragantes, llenando la casa con un aroma suave que le recordaba la limpieza de los días nuevos. Cada vez que pasaba junto a ellos, la invadía una sensación cálida, una mezcla de gratitud y temblor. El olor de las flores le trajo de golpe un recuerdo que creía enterrado, la primavera del año en que cumplió 20. A veces los recuerdos se comportan como las tormentas, llegan sin aviso y arrasan con el presente. Fue la primera vez que vio a Álvaro. Él tenía apenas 18 y su hermana, su amiga del alma, lo llevaba siempre detrás como un cachorro fiel que nunca se quejaba de nada. Recuerda su sonrisa tímida, su forma de agachar la cabeza cuando la miraba demasiado tiempo. Ella era entonces una muchacha risueña, con más sueños que certezas y con una ingenuidad que hoy la enternece. En aquel entonces el mundo era grande y el amor parecía una promesa que siempre cumpliría. Pero la vida, como siempre, se encargó de corregir sus fantasías. Su padre enfermó, su madre empezó a trabajar más horas, y a ella le tocó ser la hija responsable, la que no sueña, la que obedece. Cuando el hombre que sería su esposo le pidió la mano, no sintió amor, pero sí tranquilidad. Le parecía suficiente. Álvaro se marchó poco después a estudiar a la ciudad y nunca más supo de él hasta ahora. Mientras revolvía el té con la cuchara, se sorprendió sonriendo al recordar cómo la miraba en aquellos años con esa inocencia que solo los jóvenes poseen. Tal vez por eso, cuando volvió a cruzarse en su vida, algo en ella reconoció esa mirada antes que su rostro. No era nostalgia, era una deuda que la vida había dejado pendiente. María paseaba por el parque del río, llevando una libreta en su bolso como quien guarda un secreto.
El sol se deslizaba lentamente sobre el agua, y las hojas de los álamos susurraban un idioma que solo aquellos que han amado en silencio podrían entender. Se sentó en el mismo banco donde solía leer de joven. En el aire flotaba la mezcla de flores y tierra mojada. Mientras escribía unas líneas, una voz suave interrumpió su concentración. «Sabía que te encontraría aquí», dijo Álvaro apareciendo de repente. María levantó la vista, sorprendida pero no del todo. Había algo en su presencia que le resultaba familiar, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado para aparecer. «No quería molestarte», continuó él. «Pasé por tu casa y me dijeron que había salido hacia el parque». «No molestas», respondió ella. De hecho, necesitaba compañía. Se quedaron en silencio un rato mirando el agua. Las hojas flotaban río abajo arrastradas sin resistencia. «¿Sabes?», dijo Álvaro. «A veces pienso que la vida es eso, una hoja que se deja llevar». «Y otras veces», contestó María, «la corriente te arrastra aunque no quieras». Él sonrió y esa sonrisa le devolvió 2 décadas de golpe. Había envejecido, claro, pero en sus ojos seguía habitando la misma calma. La observó unos segundos antes de hablar de nuevo. «Nunca te lo dije», dijo bajando la voz, «pero cuando éramos jóvenes, yo estaba enamorado de ti». El corazón de María dio un salto, no por sorpresa, sino por reconocimiento. «Lo imaginé», confesó. «Nunca me atreví a decírtelo». «Tenías esa forma de mirar que me dejaba sin palabras», dijo él, «y tú tenías esa timidez que lo decía todo sin hablar». Se rieron suavemente como si compartieran una travesura antigua. Después vino el silencio, un silencio que no incomodaba, que invitaba a pensar. «¿Y tú, María?», preguntó Álvaro. «¿Alguna vez te enamoraste de mí?». La pregunta le atravesó como una brisa tibia. No era una exigencia ni una trampa, era una caricia disfrazada de duda. María lo miró intentando no huir de la verdad. «Tal vez», respondió, pero no supe reconocerlo a tiempo. A esa edad creía que amar era elegir al que ofrecía certezas, no al que te hacía temblar. Él asintió. «Yo también elegí mal. O tal vez elegimos lo que nos enseñaron a elegir». Se quedaron mirando el agua mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo el río de un color dorado. Álvaro tomó la mano de María con un gesto tan lento que apenas lo sintió hasta que sus dedos tocaron los de ella. No fue un acto impulsivo ni siquiera romántico. Fue una declaración muda: «Estamos aquí todavía vivos». No retiró la mano. La suya estaba cálida, firme, sin urgencia. Permanecieron así mientras el viento levantaba el olor del campo. No necesitaban más. Era el reencuentro de 2 vidas que por fin se habían permitido llegar a tiempo. Al despedirse, caminaron juntos hasta la salida del parque. Antes de separarse, Álvaro dijo: «No quiero que sientas culpa por nada. No hay pecado en volver a sentir». «Lo sé», respondió María. Pero el corazón aún no aprendió esa lección. Se sonrieron y él se marchó. Su figura se perdió entre los árboles, y el rumor del agua siguió acompañándola. Esa noche en su cuaderno, escribió con la letra temblorosa: «El pasado no se fue». Esperó en silencio hasta que tuvo el valor de abrir la puerta y comprendió que lo que había empezado como una simple conversación se estaba convirtiendo en un espejo de todo lo que había callado durante una vida entera. No sabía si lo que sentía por Álvaro sería amor, compañía o apenas un consuelo tardío. Pero sí sabía que ya no quería seguir siendo la mujer que temía al deseo. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, por primera vez en muchos años, no recé pidiendo perdón, solo di gracias. El tiempo empezó a correr de otra manera desde aquel encuentro junto al río. Las horas ya no se arrastraban, se deslizaban suaves, como si cada día tuviera un motivo secreto para repetirse. El aire mismo parecía más liviano.
Por las mañanas se encontraba silbando mientras preparaba el café o tarareando canciones antiguas que creía olvidadas. Se descubrió mirando su reflejo no para corregirse, sino para reconocerse. En esos pequeños gestos cotidianos entendió que la vida, incluso en su madurez, sabe regenerarse si la dejas respirar. Las vecinas comenzaron a notarlo. «Te ves distinta, María», le dijo un día doña Eulalia mientras tendían la ropa. «Hay algo en tu cara, como si hubieras dormido bien». Sonrió sin explicar nada. Algunas verdades no caben en las palabras sencillas de la vida diaria. Salía más a menudo al mercado y caminaba al parque. Descubrió que el mundo no había cambiado tanto, solo ella. Los mismos árboles, las mismas calles, pero ahora los miraba con ojos recién nacidos. Había empezado a escribir todos los días, llenando páginas con frases sueltas, pensamientos, trozos de memoria. No eran confesiones, eran respiraciones escritas. Escribir era como abrir una ventana después de una larga tormenta. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontró una carta sin remitente. La abrió con cuidado. Era de Álvaro. «No quiero interrumpir tus días, pero me gustaría verte otra vez. Hay cosas que no se dicen bien en los parques. Te espero mañana al atardecer en mi casa. No hace falta que traigas nada, solo tiempo». Le dio varias lecturas a la carta, sintiendo una mezcla de nervios y calma. No era una cita romántica en el sentido habitual, era algo más profundo, más incierto. La noche la pasó en vela, no por miedo, sino porque el corazón se negaba a dormirse. A la tarde siguiente se vistió con sencillez, una falda larga, blusa de lino, el cabello suelto. Decidió no llevar perfume, solo el olor natural de su piel. Quería presentarse sin máscaras. Caminó hasta su casa con el pulso en la garganta. La puerta estaba entreabierta, como si la estuviera esperando. Lo encontró en el jardín regando unas rosas. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarla, con una serenidad que la desarmó. «Y yo sabía que me esperarías», respondió ella. Entraron. Su casa era acogedora, llena de libros, cuadros antiguos y un leve olor a madera. Él le ofreció vino. Aceptó. Se sentaron frente a frente sin prisa, sin esa ansiedad que acompaña a los encuentros furtivos. «¿Te parece raro?», preguntó él. «¿Qué cosa?». «Que después de tantos años nos encontremos justo ahora». «No», dijo ella, mirándolo con firmeza. «Me parece justo. La vida tiene su manera de devolver lo que nos debe». Brindaron en silencio. El vino era dulce, tibio y le subió a las mejillas. Hablaban largo rato. Él le contó de su viudez, de cómo la soledad puede volverse costumbre si no se le pone remedio. María le habló de sus años de cuidado, de cómo se puede amar a alguien y sin embargo sentirse invisible. En un momento sin aviso, tomó su mano. No fue un gesto de deseo, sino de sinceridad. «No quiero herirte», dijo. «No podrías», contestó ella. «Ya me herí lo suficiente siendo quien no era». El silencio se volvió espeso. Afuera, el cielo se teñía de naranja. Las sombras de las cortinas jugaban sobre la mesa y en medio de ese cuadro tranquilo, supo que estaba viviendo algo que no podía definirse. No era amor joven, ni aventura, ni redención. Era otra cosa. Dos vidas cansadas reconociéndose por fin sin miedo. Él se levantó y encendió un disco, una melodía suave de esas que se bailan casi sin moverse. «¿Ya conmigo, María?», preguntó tendiéndole la mano. Asintió. Se acercaron despacio. Sus manos se apoyaron sobre sus hombros, las suyas en su cintura. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien la sostuvo así, sin urgencia, sin propósito, solo por el placer de estar cerca. La música llenó el espacio y el tiempo se detuvo. Sintió su respiración en su cuello, el calor de su pecho.
Cerró los ojos y se dejó llevar sin pensar en el pasado, ni en la culpa, ni en lo que vendría después. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de estar viva. Cuando la canción terminó, siguieron abrazados unos segundos más. Él la miró con ternura, esa ternura que pesa más que cualquier pasión. No necesito que digas nada, susurró. Solo quédate un rato. Se quedaron sin palabras, sin explicaciones. No hubo promesas ni despedidas anticipadas. Solo la certeza de que ese momento simple y puro les pertenecía. Esa noche regresó a casa caminando despacio, como si el suelo fuera de cristal. El aire olía a libertad y en su pecho latía una calma nueva. Al llegar, abrió la libreta y escribió: «Hoy no fui esposa, ni madre, ni viuda. Fui mujer. Y eso bastó». Cerró el cuaderno con cuidado. La casa, que siempre había sido refugio y cárcel, ahora parecía acompañarla en silencio. Apagó las luces y se quedó de pie frente a la ventana, mirando el cielo despejado. El viento soplaba suave y por un instante creyó escuchar su risa mezclada con la noche. No sabía si fue un sueño o una señal. Solo sabía que desde aquel día, algo en ella empezó a florecer sin permiso. Los días siguientes se deslizaron con una suavidad engañosa, como si el mundo entero conspirara para que olvidara el peso de sus años. Cada mañana despertaba con una energía que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. La vida, que antes era una sucesión de días iguales, se había llenado de matices nuevos. El olor del pan recién hecho, el brillo del sol en las cortinas, el murmullo del viento al colarse entre las ramas y, por encima de todo, la sensación de estar esperando algo sin miedo. Álvaro y ella comenzaron a verse con frecuencia, pero sin planearlo. No eran amantes furtivos, ni siquiera podrían llamarse pareja. Eran dos seres que habían aprendido a no prometer nada y tal vez por eso todo lo que compartían se sentía auténtico. A veces él venía a buscarla para caminar por el parque o tomar un café. Otras veces aparecía sin aviso en la puerta con una sonrisa y una excusa sencilla. «Pasaba por aquí y pensé que te gustaría ver cómo floreció el almendro». María fingía sorpresa, pero la verdad era que lo esperaba. El corazón, cuando se reencuentra con la ternura, vuelve a prender sus propios horarios. Una tarde, mientras estaban en el mercado, se le escapó una risa que resonó más alta de lo esperado. La gente se volvió a mirarla, no por malicia, sino por extrañeza. Hacía años que no la veían reír así. «Parece que has escandalizado al barrio», le susurró Álvaro con su humor tranquilo. «Que se escandalicen entonces», le respondió. «Ya callé demasiado». Esa frase les hizo reír aún más, pero en el fondo, sabía que tenía razón. En los pueblos pequeños, una sonrisa puede ser más peligrosa que un pecado. Y aunque había decidido no esconderse, algo de culpa seguía latiendo bajo la piel, como una sombra persistente. Esa misma noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, se preguntó en voz alta: «¿Estoy haciendo algo malo?». La respuesta llegó de su propio reflejo. «No, solo estás viviendo». Sin embargo, la culpa es una herencia difícil de romper. Había pasado tanto tiempo temiendo decepcionar a otros que aprender a no pedirse perdón por sentirse costaba más que cualquier otra cosa. Un sábado, Álvaro la invitó de nuevo a su casa. El cielo estaba limpio y la tarde prometía calma. Llevó un pastel que había horneado esa mañana, un gesto pequeño que la hacía sentir útil. Cuando llegó, él estaba en el jardín podando las ramas de un viejo limonero. «Huele a infancia», dijo acercándose. «Entonces quédate». «Así no se va el olor», respondió él. Entraron. Su casa se había vuelto un lugar familiar. Se sentó en el sillón de siempre mientras él servía té. «Tu casa parece hablar», le dijo observando las paredes llenas de libros. «¿Y qué crees que dice?». «Que sabe guardar secretos». Él sonrió y esa sonrisa tenía algo de complicidad, algo de alivio. Se sentaron cerca.
En la mesa las tazas humeaban y el reloj marcaba las 6 con un tic-tac suave, casi hipnótico. ¿Te das cuenta de que cada vez hablamos menos?, dijo él. Sí, respondió ella. A veces las palabras solo estorban. El silencio que siguió no fue vacío, fue un silencio que respiraba. Entre ellos no había prisa, no había juventud que reclamar ni tiempo que perder, solo la certeza de que el cuerpo, aunque maduro, aún podía estremecerse por cosas simples, una mirada, un roce, un recuerdo. Él le tomó la mano despacio como si temiera asustarla. Cuando te miro, dijo, no veo tus años, veo tu verdad. Y cuando tú me miras, contestó ella, yo me acuerdo de quién fui. No hubo más que decir. Su pulgar rozó el dorso de su mano y sintió que el tiempo se detenía justo allí, en ese gesto minúsculo que contenía toda la vida. No había fuego ni urgencia, solo un calor profundo, el de la compañía verdadera. Se quedaron así hasta que el sol comenzó a esconderse. Afuera, las sombras crecían y la luz se filtraba en tonos dorados por la ventana. Por un instante pensó en su marido, no en forma de traición, sino de despedida. Lo había cuidado, lo había amado como se ama a un deber. Pero en ese momento entendió algo que nunca se había permitido decir en voz alta. Ser fiel no es permanecer, es no mentir. Antes de irse, Álvaro la acompañó a la puerta. ¿Tienes miedo?, preguntó un poco. ¿De qué? De que esto me devuelva la vida y después la pierda otra vez. Él la miró con una ternura que la desarmó. Entonces vivámosla. Aunque duela. No hubo beso, ni promesa, ni adiós. Solo esa frase que le quedó tatuada en el pecho. Caminando a casa, el aire tenía un sabor distinto. Todo parecía más nítido, como si el mundo hubiera estado esperándola. Esa noche le costó dormir, no por inquietud, sino por gratitud. Se acostó mirando el techo y antes de cerrar los ojos, escribió en la libreta. Cuando dos soledades se encuentran y no se temen, algo del cielo se asoma entre los cuerpos. Al despertar se sintió en paz. Sabía que algo estaba empezando, pero no sabía aún que esa paz tendría precio, que el amor, incluso el más honesto, siempre trae consigo una sombra, y que tarde o temprano el pueblo, la memoria y el pasado vendrían a tocar la puerta. El domingo amaneció con un sol claro, demasiado luminoso para la calma que traía por dentro. Había pasado la noche entre pensamientos y silencios, no de duda, sino de conciencia. Sabía que estaba cruzando un umbral del que no se regresa igual. El aire olía a pan recién hecho y a flores secas. La casa respiraba junto a ella, liviana, distinta. Puso a hervir café, abrió las ventanas y dejó que el viento hiciera su ronda por las cortinas. Los lirios seguían frescos, los tocó con la punta de los dedos y se sorprendió de su firmeza. Pensó en Álvaro, en cómo la miraba sin pretensión, sin deseo urgente, pero con una verdad que la envolvía. Era un amor tranquilo pero profundo, el tipo de amor que no grita, que sostiene. Se sentó a escribir. Había llenado ya casi la mitad del cuaderno. Sus palabras eran más sinceras que nunca. He aprendido que la culpa no es por lo que se hace, sino por lo que se calla. Y yo he callado demasiado. Hoy decido vivir lo que me pertenece, aunque nadie lo entienda. Cuando levantó la vista del papel, vio un coche detenerse frente a la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Reconoció la matrícula antes de que se abriera la puerta. Era su hijo, Daniel. No lo esperaba. No venía sin avisar desde hacía años. Salió al porche con el corazón agitado. Mamá, dijo bajando con una sonrisa cansada. Tenía que verte. La abrazó, pero algo en su cuerpo estaba tenso. Se sentaron en el comedor. Miró alrededor curioso como si buscara señales invisibles. ¿Estás bien?, dijo casi sorprendido. Te ves diferente. Lo estoy, respondió ella. Quizás por fin estoy bien.
Asintió pero frunció el ceño. He oído cosas, mamá. Ya sabes cómo es el pueblo. El corazón se le encogió. ¿Qué cosas? Preguntó aunque ya lo sabía. Dicen que pasas mucho tiempo con el señor Álvaro, que la gente los ve juntos. ¿Qué? Bajó la voz. ¿Que te has enamorado? Se quedó en silencio. No había reproche en su tono, pero sí esa mezcla de preocupación y pudor que tienen los hijos cuando descubren que sus padres también son humanos. ¿Y tú qué crees? Le preguntó. Creo que no sé. Te mereces estar tranquila, pero no quiero que te hagan daño. Nadie me hace daño, hijo. Lo miró largo rato y vio en sus ojos la misma rigidez que tuvo su padre, esa fe en las apariencias, esa necesidad de que todo encaje en los moldes que otros fabrican. Mamá, dijo bajando la voz, no quiero juzgarte de verdad, pero la gente habla. La gente siempre habla, le cortó suavemente. Habla cuando callas, habla cuando sonríes, habla cuando respiras diferente. No te preocupes por eso. Él le tomó las manos. No quiero verte sufrir. Ya sufrí bastante, le dijo. Ahora solo estoy viviendo. El silencio cayó entre ellos. Su mirada se suavizó y sintió que de alguna manera comprendía, aunque no lo aprobara. Antes de irse, la abrazó largo rato. Solo prométeme que tendrás cuidado, susurró. Te lo prometo. Cuando su coche desapareció por la calle, se quedó quieta. Sabía que ese abrazo no cerraba nada. Habría una nueva grieta. En los pueblos los rumores corren más rápido que los ríos, y la visita de su hijo bastaría para avivar las lenguas dormidas. Esa tarde salió al jardín a regar las plantas. Cada gota que caía sobre la tierra le recordaba que el amor también necesita agua y paciencia. Al caer el sol, escuchó pasos en el portón. Álvaro estaba allí con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba preocupación y ternura. Tu hijo vino, dijo sin necesidad de que ella lo confirmara. Sí, respondió. Lo notó todo. ¿Y tú cómo estás? Serena, pero cansada de esconder la alegría. Se acercó un poco más. Podemos dejar de escondernos si quieres y enfrentar al mundo. ¿Al mundo? Preguntó ella. No, María, a nosotros mismos. Se quedó mirándolo. Era extraño. Después de una vida entera temiendo el juicio ajeno, lo que más miedo le daba era la claridad. La verdad siempre deslumbra. No quiero perderte, le dijo tocándola. Pero tampoco quiero que pierdas tu paz. La paz ya la perdí hace años, susurró. Lo que ahora tengo es vida. Se quedaron en silencio, tan cerca que podía escuchar el ritmo de su respiración. El sol bajaba detrás de los tejados y su luz los envolvía en un resplandor dorado. Te amo, María, dijo apenas audible. Y en ese instante el mundo se detuvo. No hubo fuegos, ni promesas, ni dramatismo. Solo una verdad sencilla, pura, que llegó demasiado tarde y sin embargo a tiempo. Apoyó su frente contra la de él. No lloró. No hacía falta. El amor, cuando es verdadero, no pide demostraciones, se respira. Esa noche en el cuaderno escribió. Hoy el amor me habló sin palabras y no sentí culpa, solo gratitud. Luego apagó la luz con una certeza tranquila. El amor no había venido a salvarla, sino a recordarle que a los 63 años también se puede empezar otra vida. Pero mientras dormía, el viento del norte empezó a soplar con fuerza, trayendo consigo el murmullo de las voces del pueblo. Las mismas que, tarde o temprano, intentarían destruir lo que tanto le había costado construir, su verdad. El viento del norte no trajo lluvia esa semana, pero sí rumores. En los pueblos las palabras vuelan más rápido que las hojas secas, y lo que empieza como un susurro en la panadería termina convertido en certeza en la misa del domingo. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas cambiaran,
antes de que los saludos se volvieran más cortos y las sonrisas más apretadas. Ella lo notó enseguida. Cuando las mujeres bajan la voz al verte pasar, no están rezando. El primer golpe vino de donde menos lo esperaba. Una mañana, mientras compraba pan, doña Eulalia, la misma que días antes le había elogiado el semblante, le dijo sin mirarla directamente: «Dicen que andas mucho con Álvaro. Que te vean tan seguido no es bueno, María». «¿No es bueno? ¿Para quién?», preguntó con calma. «Para ti, para tu nombre, la gente, ya sabes». Sonrió, no por desprecio, sino por cansancio. «Hace mucho que mi nombre no me pertenece, Eulalia. Ahora prefiero quedarme con mi verdad». No respondió. Fingió ordenar los bollos y ella pagó en silencio. Al salir, sintió las miradas como agujas en la espalda, pero en lugar de vergüenza, lo que sintió fue una extraña sensación de libertad. Ya no tenía nada que ocultar. Sin embargo, los rumores no se detuvieron. Llegaron al sacerdote, al alcalde, a sus propias amigas de juventud. Una de ellas, Inés, vino a verla una tarde con ese aire compasivo de quien trae un consejo envuelto en veneno. «María, cariño», empezó. «No te juzgo, pero deberías tener cuidado. El amor a tu edad es bonito, sí, pero la gente no entiende». «Entonces que aprendan», respondió ella. «No es tan fácil. Hablan cosas feas». «Peores cosas han dicho cuando guardaba silencio», dijo, mirándola fijo. Se quedó callada, removiendo el pañuelo en las manos. Ella sabía que en el fondo la envidiaba, no por el amor, sino por el valor. Hay mujeres que pasan la vida entera esperando que alguien las mire como Álvaro la miraba, y cuando lo ven en otra, lo llaman pecado. Esa noche en casa, encendió una vela y se quedó mirando la llama. Pensó en todas las mujeres que conoció a lo largo de su vida, sus vecinas, sus primas, sus amigas de la iglesia, todas tan fieles, tan decentes, tan muertas en vida. Ella también fue una de ellas hasta que recordó que el alma también tiene cuerpo. Álvaro lo notó. «Te están mirando demasiado», le dijo un día mientras caminaban por el parque. «Que miren. No voy a esconderme. No quiero que sufras por mi culpa». «No sufro», le respondió. «Sufrí cuando nadie me veía. No ahora». Su sonrisa fue triste, pero en su mirada había orgullo. Sabía que lo decía en serio. A la semana siguiente decidieron ir juntos a misa. Fue idea de María. «¿A misa?», preguntó él sorprendido. «Sí», dijo ella. «Que me miren, que me vean con quien quiero estar». «¿Van a hablar más todavía?». «Entonces que hablen más fuerte, así se cansarán antes». Esa mañana se vistió con su mejor abrigo, no el más caro, sino el que la hacía sentir erguida. Caminaron juntos hasta la iglesia. Las conversaciones se apagaron a su paso. Sintió las miradas clavarse en la nuca como espinas, pero no bajó la cabeza. Entraron, se sentaron juntos y cuando el sacerdote pidió el saludo de la paz, Álvaro le tomó la mano. La suya estaba tibia, firme. En ese gesto silencioso entendió que no había nada que temer. Al salir, una mujer murmuró: «¡Qué vergüenza!». A su edad, se giró y le sonrió. «La vergüenza es morirse sin haber amado», dijo despacio. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta las campanas parecieron contener el aire. Esa tarde, cuando llegó a casa, su hijo llamó. Su voz sonaba tensa. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». «Todo el pueblo habla». «Estoy viviendo, Daniel», le dijo con dulzura. «Y eso es algo que tú todavía no entiendes». «¿Vale todo este escándalo?». «Sí, vale la pena todo. Si me queda poco, quiero que me quede de verdad». Colgó sin responder. Le dolió, claro, pero era un dolor limpio, distinto al de otros años. Era el dolor de ser libre. Esa noche Álvaro vino con pan y vino.
Cenaron en silencio, sin hablar de los rumores. No hacía falta. Afuera el viento soplaba fuerte, pero adentro había calma. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto. De no haberlo hecho antes. Se rieron y en esa risa se fue toda la pena. Antes de dormir, abrió el cuaderno y escribió. Hoy me miraron como si hubiera cometido un crimen y tal vez yo hice el crimen de seguir viva. Cerró la libreta y apagó la luz. Sintió su respiración a su lado, su mano rozando la suya en la oscuridad. El mundo podía hablar lo que quisiera. Ella ya había elegido su paz. La mañana que Daniel regresó, el cielo tenía ese color gris que anuncia una tormenta, aunque no caiga una gota. Desde temprano, algo en el aire le avisaba que ese día sería distinto, más pesado. Había soñado con su marido, con su rostro sereno y su voz de siempre. Cuídalos, María, no dejes que te juzguen. Al despertar, el eco de esa frase seguía en el cuarto, flotando entre la luz y la sombra. Se estaba preparando un café cuando escuchó el motor del coche. Se asomó por la ventana y lo vio bajarse con el gesto apretado de quien llega a exigir explicaciones. No traía flores ni regalos, solo ese ceño heredado de su padre, mezcla de preocupación y autoridad. Tenemos que hablar, mamá, dijo sin saludar. La invitó a pasar. Se sentó frente a ella, los codos en la mesa, el rostro endurecido. He venido porque ya no puedo más con lo que escucho. Escuchar no es lo mismo que saber, le respondió ella. Da igual, todo el pueblo dice lo mismo. Que te ven con ese hombre, que ya no te escondes, hizo una pausa, bajando la voz, que te comportas como una mujer enamorada. ¿Y si fuera cierto?, preguntó ella. Él la miró con incredulidad. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Sí. Y por primera vez en mi vida sé exactamente lo que digo. Daniel pasó una mano por su frente. Mamá, no entiendo. Después de tantos años, ahora con un hombre que apenas conoces. Sonrió con esa calma que solo llega cuando ya no hay miedo. Lo conozco desde antes que tú nacieras, hijo. Pero más allá de eso, no vine al mundo a dar explicaciones. No. La mañana en que Daniel regresó, el cielo sobre Madrid se cubrió de un gris ominoso, como si presagiara una tormenta. Desde temprano, algo en el aire le indicaba que ese día sería diferente, más pesado. Había soñado con su madre, con su rostro sereno y su voz familiar. Al despertar, el eco de esa frase seguía resonando en su mente. Se preparaba un café cuando escuchó el motor del coche. Se asomó por la ventana y lo vio bajar con el gesto tenso de quien llega a exigir explicaciones. No traía flores ni regalos, solo esa expresión heredada de su padre, mezcla de preocupación y autoridad. Tenemos que hablar, mamá, dijo sin saludar. Ella lo invitó a pasar. Se sentó frente a ella, los codos en la mesa, el rostro endurecido. Da igual, todo el barrio dice lo mismo. Que te ven con ese hombre, que ya no te escondes, hizo una pausa, bajando la voz, que te comportas como una mujer enamorada. Ella sonrió con esa calma que solo llega cuando ya no hay miedo. Se trata de eso. Se trata de ti y de tu reputación. Reputación. María repitió casi riendo. La reputación es lo que queda cuando se muere la verdad. Él se levantó y caminó por la sala nervioso. ¿Qué pensaría papá si te viera así?, dijo, y ahí le dolió. No por la culpa, sino por la memoria. Tu padre, dijo despacio, me amó a su manera. Fue un hombre bueno, trabajador, leal, pero hace años que nuestra vida juntos era solo silencio. Lo cuidé hasta el final, no por obligación, sino porque una promesa también se cumple cuando ya no hay amor. Daniel la miraba sin hablar. ¿Sabes cuántas veces yo vi llorar de frustración porque su cuerpo no le respondía?, continuó ella.
¿Sabes cuántas noches dormí de espaldas con la esperanza de que al día siguiente al menos me tocara la mano? Fui fiel a un matrimonio vacío, fiel hasta que me convertí en sombra. Y ahora que la vida por un instante se acordó de mí, ¿quieres que me sienta culpable por agradecerlo? Él bajó la cabeza. No sabía todo eso, murmuró. No tenías por qué saberlo. Los hijos no deben cargar con las tristezas de sus padres. Pero ahora que lo sabes, entiéndeme, no se trata de traición, se trata de sobrevivir. Se quedaron en silencio largo rato. El reloj marcaba las 11 y afuera el viento empezaba a levantar polvo. Daniel parecía buscar palabras, pero no las encontraba. Finalmente le dijo: Solo tengo miedo de que te rompan el corazón. Ya me lo rompí yo misma muchas veces. No hay peligro en sentir, hijo. El verdadero peligro es pasar la vida entera sin hacerlo. Su mirada cambió. Por primera vez la vio no como madre, sino como mujer. ¿Lo amas?, preguntó casi en un susurro. Sí, pero sobre todo me amo a mí cuando estoy con él. Hubo un silencio denso pero no hostil. Daniel respiró hondo como si soltara algo que llevaba años pesándole. Supongo que tengo que aprender a verte distinta, dijo con un intento de sonrisa. No tienes que aprender nada, solo déjame ser. Se abrazaron. Sentía en su cuerpo la resistencia y el cariño, la confusión y el alivio. Era el abrazo de dos generaciones reconciliándose sin palabras. Cuando se fue, María se quedó un rato en la puerta, viendo cómo el coche se perdía por el camino. Sentía un vacío, sí, pero también una quietud nueva, como si un nudo antiguo se hubiera deshecho. Esa tarde, Álvaro vino a visitarla. La encontró sentada en el patio con el cuaderno en las piernas. Tu hijo, dijo él, vino a verme. La miró sorprendida. ¿Qué te dijo? Solo me pidió que te cuidara y que te hiciera feliz. Las lágrimas le vinieron solas. Eso ya lo haces, le respondió. Se acercó y la abrazó. Y en ese abrazo no hubo pasión ni promesas, sino una ternura inmensa, redonda, limpia. El tipo de ternura que te hace entender por qué sigues en el mundo. Esa noche antes de dormir escribió: he hablado con mi hijo y por primera vez no tuve que mentir. La verdad, cuando se dice sin miedo, ya es perdón. Apagó la luz. Afuera, la tormenta prometida nunca llegó, solo el viento moviendo las cortinas como una bendición invisible. Los días siguientes fueron un remanso, como si la vida, después de tantas pruebas, les concediera una tregua. El viento amainó, las vecinas dejaron de murmurar al pasar y el barrio volvió a su ritmo habitual, ese murmullo constante que todo lo traga y todo lo olvida. María caminaba cada mañana hasta la plaza, saludaba a la panadera, recogía flores frescas para la casa, sentía el cuerpo ligero, el alma sin la carga del pasado. Era una felicidad discreta, casi silenciosa pero real. Álvaro venía casi todos los días. A veces a media tarde con alguna excusa. Te traje unas naranjas. Pasaba por aquí y pensé que necesitarías compañía. Vi este libro y me recordó a ti. Otras veces aparecía sin palabras y se sentaban juntos en el patio a escuchar los pájaros. No necesitaban grandes conversaciones, bastaba su presencia. El amor maduro tiene esa particularidad, aprende a hablar con los silencios. Una tarde le propuso ir al río, ese mismo lugar donde meses atrás había confesado que de joven estuvo enamorado de ella. Llévame donde creciste, le pidió. Él sonrió. ¿Estás segura? Es un sitio sencillo, sin encanto. Los lugares que amamos no necesitan encanto. Lo que los hace bellos son los recuerdos. Fueron al día siguiente en su viejo coche. El camino era estrecho, bordeado por olivos y amapolas. El aire olía a tierra viva. Al llegar se sorprendió por la quietud. El río corría despacio con esa dignidad que tienen las cosas que no compiten con el tiempo.
Se sentaron en la yerba sin hablar. Cuando era niño, dijo él, venía aquí a pensar. Siempre creí que el agua sabía guardar secretos. Entonces hoy le contaremos uno, le respondió ella, tomando su mano. Pasaron la tarde entre risas y silencios. Era como si los años se hubieran derretido, dejándolos a solas con lo esencial. Cuando el sol empezó a caer, se giró hacia él. ¿Alguna vez pensaste que íbamos a vivir esto? Preguntó. No, y tampoco pensé que iba a merecerlo. Nadie merece nada, dijo ella. Solo llega lo que tiene que llegar. Se miraron y en ese instante sintió una plenitud que no recordaba. No era la felicidad ruidosa de la juventud, era una paz profunda, esa que llega cuando el alma por fin se siente en casa. De regreso hablaron de cosas simples, plantar un pequeño huerto juntos, arreglar una vieja silla, hacer mermeladas para el invierno. Pequeños proyectos que se volvían grandes porque tenían futuro, pero el destino a veces tiene su propio guión. Una mañana, unos días después, se despertó con una inquietud inexplicable. Miró por la ventana. El cielo estaba claro, pero algo en el aire le oprimía el pecho. Puso el café y esperó. Álvaro solía llegar temprano con el periódico bajo el brazo. Esa mañana no vino ni a las 10, ni a las 11, ni al mediodía. Llamó a su casa. Nadie contestó. A las 2 alguien golpeó la puerta. Era el cartero. Traía una carta y una mirada que le heló la sangre. Doña María, dijo bajando la voz. Álvaro tuvo un accidente con el coche camino al mercado. Está en el hospital. No es grave, pero mejor que vaya. No recuerda cómo llegó. Solo sabe que las calles pasaban a su alrededor como un sueño torcido. En el hospital lo encontró tendido con el brazo vendado y un golpe en la cabeza. Estaba consciente, pálido, pero sonrió al verla. Tranquila, no es nada, dijo intentando restarle importancia. Pero en sus ojos había dolor. Le tomó la mano y se sentó junto a él. Me asustaste. No quería. Fue el coche. Se le reventó una rueda. Podrías haber muerto, Álvaro. Y tú podrías no haber estado aquí para verme, respondió con esa ironía suave que siempre usaba para calmarla. Las enfermeras entraban y salían. Se quedó toda la tarde con él. No hablaban mucho, solo lo observaba respirar. Y cada inhalación suya era un recordatorio de lo frágil que es todo. A veces creemos que el amor maduro es invencible, que ya ha sobrevivido a tanto que nada puede tocarlo, pero no. La vida siempre tiene una última forma de probar lo que sentimos. Esa noche, cuando regresó a casa, la invadió una angustia que no conocía desde hacía años. La cama le quedó enorme, la casa vacía. Se levantó, encendió la lámpara y abrió el cuaderno. Hoy entendí que la paz no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. Si algo le pasa, no quiero arrepentirme de haber amado poco. Prefiero llorar su ausencia que lamentar mi cobardía. Al día siguiente volvió al hospital. Cuando lo vio, sonrió débilmente. Sabía que vendrías y vendré todos los días hasta que vuelvas a casa. Se quedó mirándola con ternura. ¿Sabes? Susurró. A veces pienso que Dios me mandó este accidente solo para ver si de verdad me querías. Entonces que no te mande más pruebas, dijo apretándole la mano. Ya pasaste el examen. Se rieron los dos, pero detrás de la risa había lágrimas. Aquel día comprendió que el amor no necesita juventud para ser valiente. Solo necesita a alguien que no huya cuando el cuerpo duele y el miedo llama. Esa noche al salir del hospital, el cielo estaba lleno de estrellas. Miró hacia arriba y murmuró, gracias por recordarme que aún puedo perder, porque solo quien puede perder algo sabe lo que vale. La primera noche que Álvaro volvió del hospital, la casa recuperó su aliento.
Había pasado una semana internado y cada día que lo visitaba sentía que el tiempo se estiraba como una cuerda frágil entre la vida y el miedo. Cuando por fin le dieron el alta, lo trajo en su coche despacio con las ventanillas abiertas para que el aire fresco lo acompañara. El sol de la tarde bañaba el paisaje con esa luz que parece perdonar todo. En casa, lo ayudó a bajar y mientras caminaba apoyado en su brazo, se dio cuenta de algo que nunca había pensado. Cuando uno cuida por amor y no por deber, el cuerpo no se cansa, se ilumina. Lo instaló en el sillón grande del salón, el que da a la ventana. Aquí tendrás vista al jardín, le dijo. Los lirios están floreciendo otra vez. Como tú, respondió él con esa media sonrisa suya. Le preparó sopa, té y pan tostado. Comió despacio, agradecido. Su voz sonaba más débil, pero seguía siendo la misma, esa voz que parecía abrazar. Deberías descansar, le dijo. Solo si te sientas conmigo, contestó. Y lo hizo. Se quedaron los dos frente a la ventana, viendo cómo el cielo cambiaba de color. El día se deshacía lento y entre los árboles se colaba la primera estrella. Esa noche durmió en el sofá cerca de él por si necesitaba algo. Se despertó varias veces para verlo respirar. No era preocupación, era un gesto de ternura, casi de fe. En cada respiración suya se sentía acompañada por algo más grande que ellos. Los días siguientes fueron de rutina suave. Lo ayudaba a caminar por el patio, le leía fragmentos de libros, cocinaban juntos. El silencio entre ellos tenía textura, peso, calma. Había amor, sí, pero no ese amor ansioso de los cuerpos que se buscan. Era un amor que se sabía mortal y por eso no desperdiciaba ni un segundo en fingir. Una tarde, mientras le cortaba las uñas, un gesto tan íntimo que casi la hizo temblar, él la miró y dijo: «Nunca me cuidaron así». «Ni a mí», le respondió. Se quedaron mirándose. En su rostro se dibujaba algo entre gratitud y asombro. «A veces creo que la fidelidad es esto», dijo apenas audible. Quedarse cuando el otro no tiene nada que ofrecer más que su fragilidad. Asintió. No necesitaba añadir palabras. Por primera vez entendió que amar no es prometer eternidad, sino acompañar el presente sin miedo. Los días pasaron lentos pero dulces. Su herida en la cabeza cicatrizaba bien, aunque el brazo seguía inmovilizado. La llevaba a control médico cada semana. En el pueblo las lenguas se habían calmado. La enfermedad, como siempre, servía de excusa para la compasión. Nadie se atrevía ya a murmurar. Una mañana, mientras lo ayudaba a vestirse, él le dijo: «María, ¿alguna vez te arrepientes de no haberte ido antes?» «¿A dónde?» «De esa casa, de esa vida que no te hacía feliz». «No, si me hubiera ido antes, no estaría aquí contigo y todo habría perdido sentido». Entonces todo valió la pena. Salieron al jardín. Las flores estaban abiertas, el aire olía a menta. Él le tomó la mano con su brazo libre y caminaron en silencio. «¿Sabes?», dijo. «Cuando estaba en el hospital pensé mucho en ti». «¿Y qué pensaste?» «Que si moría, no quería morirme sin decirte esto. Tú me salvaste de la resignación y eso es más que amor». Sus palabras la desbordaron. No lloró, pero sintió como el alma se le agrandaba en el pecho. «¿Y tú?», le respondió, «me devolviste la fe en lo que todavía puede florecer, incluso cuando ya creíamos que no quedaba nada». Se quedaron un rato así, bajo el sol, sin hablar. Era una de esas escenas que no necesitan testigos, dos personas que aprendieron al final de sus caminos a vivir sin deberle nada al pasado. Esa noche, cuando ya dormía, se levantó y abrió el cuaderno. «Lo estoy cuidando, pero en realidad es él quien me cura de las culpas, del silencio, de los años perdidos. Si esto es infidelidad, entonces bendita sea». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se quedó observando cómo la luna entraba por la ventana, bañando su rostro dormido.
En su respiración había una música antigua, la del amor, que no necesita jurar nada porque ya lo ha dicho todo con su existencia. Se quedó despierta mucho rato en paz. Por primera vez entendió lo que significaba aquella frase que había escrito meses atrás. La fidelidad no es no tocar a otro, sino no mentirse a una misma. Y esa noche, bajo el murmullo del viento, supo que aunque el cuerpo envejezca, el alma, cuando se atreve a decir la verdad, nunca tiene edad. El verano llegó con un calor amable, de esos que parecen más un abrazo que una prueba. Álvaro ya se recuperaba casi por completo. Su brazo, antes rígido, volvía a moverse con soltura y su risa había regresado ligera y cotidiana. A veces, mientras ella veía regar las plantas del jardín con torpeza dulce, pensaba que la vida les había dado una segunda oportunidad, no para empezar de nuevo, sino para entender lo que antes no supieron mirar. ¿Qué harías si pudieras viajar en el tiempo? Le preguntó una tarde mientras bebían debajo del olivo del patio. Lo pensó un momento. Volvería al lugar donde nací, dijo. Hace tanto que no lo veo que ya no sé si existe de verdad o solo en mi memoria. Entonces vamos, respondió él como si fuera lo más natural del mundo. ¿A dónde? A ese lugar, a tu infancia. Llévame allí. Me reí. Álvaro, son más de 2 horas de camino y tú todavía estás recuperándote. Precisamente por eso, dijo, porque no quiero morirme sin conocer el sitio donde aprendiste a ser la mujer que eres. No supo qué contestar. Lo miró y comprendió que no era un capricho, era una necesidad, un deseo de cerrar el círculo, de entenderse desde la raíz. Así que empezó a preparar el viaje. Salieron una mañana de julio temprano, cuando el sol apenas acariciaba los campos. Tomaron la carretera vieja, la que serpenteaba entre colinas doradas y viñedos silenciosos. El aire olía a trigo, a romero y a algo más a regreso. A medida que avanzaban, los paisajes de su infancia se desplegaban ante sus ojos como un álbum que alguien hubiera guardado bajo llave. Las mismas casas bajas, las mismas tapias agrietadas, el mismo río estrecho donde solía mojar los pies de niña. Ahí, ¿ves? Le señaló. Esa era la escuela. Y allá detrás del molino, mi casa. Detuvo el coche. Bajaron. El suelo crujía bajo sus pasos. La casa seguía en pie, aunque la pintura se había desvanecido. La ventana de su antigua habitación estaba entreabierta y por un instante tuvo la sensación absurda de que la niña que fue todavía estaba dentro, esperándola. ¿Quieres entrar? Le preguntó Álvaro. No, sonrió. Prefiero quedarme afuera. A veces los recuerdos se rompen si los tocas demasiado. Se sentaron en una piedra bajo la sombra del almendro viejo. Le contó cosas que nunca había dicho, como su madre cantaba mientras lavaba la ropa en el río, como su padre la llevaba de la mano a misa, como soñaba con ver el mar, aunque nunca llegara a hacerlo. Álvaro escuchaba sin interrumpir, con esa paciencia suya que lo hacía parecer parte del paisaje. «¿Eras feliz?», dijo al fin. «Era inocente», respondió. «Y eso a veces se parece mucho». El viento movía las ramas y el aire traía ese perfume dulce del campo seco. Se quedaron en silencio un rato mirando el horizonte. De repente él le tomó la mano. «¿Te das cuenta?», dijo. «Este sitio te hizo fuerte, pero también te enseñó a callar». Asintió. «Sí. Aquí aprendí que las mujeres debían servir, no sentirse, y me costó una vida entera desaprenderlo». Él la miró con ternura. «¿Lo lograste?». No supo qué decir. Solo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Sintió el calor del sol filtrarse entre las hojas, el sonido de los insectos, el murmullo del viento. Todo era tan simple, tan humano. De regreso, el coche iba en silencio. Él conducía despacio con el brazo ya casi recuperado. En un momento, sin dejar de mirar la carretera, dijo: «María, ¿has dado cuenta de que ya no tienes miedo?».
¿Miedo de qué? De vivir. Sonrió. Tal vez porque ya no tengo nada que perder o porque por fin tienes algo que cuidar, respondió. Esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza durante todo el camino. Por la noche al llegar, lo ayudó a acostarse. Antes de dormir, se quedó un momento junto a la ventana. Afuera, las estrellas parecían más cerca que nunca. Abrió el cuaderno y escribió: Hoy he vuelto a mi origen. Ya no duele. La niña que fui me miró sin reproches. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el pasado y el presente se habían reconciliado dentro de ella. Y mientras el sueño la iba envolviendo, pensó en Álvaro, en su paciencia, en su manera de mirarla sin poseer. El amor, comprendió, no siempre llega para quedarse, a veces llega para cerrar lo que dolía. Esa noche durmió profundamente, sin culpa, sin miedo, solo con gratitud. Los días después del viaje fueron de una calma distinta, una calma que no era descanso, sino comprensión, como si algo dentro de ella, algo antiguo, enterrado durante décadas, por fin hubiera encontrado su sitio. La casa se sentía distinta, más viva, como si el aire tuviera memoria. Caminaba descalza por el pasillo y el suelo le parecía menos frío. En el jardín, los lirios habían abierto nuevos brotes y pensó que la vida tiene maneras misteriosas de acompañar los despertares. Álvaro seguía mejorando. Su cuerpo recuperaba fuerza y con ella también su humor. Había vuelto a cocinar, a leer en voz alta, a reírse de sus manías. A veces la observaba sin decir nada y en su mirada había una gratitud que la conmovía. No era la mirada del amante, sino la del compañero que sabe que está donde debe estar. Una tarde de agosto, mientras él dormía la siesta, se sentó frente al escritorio con su cuaderno. Hasta entonces había escrito frases sueltas, confesiones, pensamientos, pero esa vez sintió que debía ordenar todo. No solo para ella, sino para quien alguna vez quiera entender que el amor no tiene edad ni permiso. Abrió una nueva página y con letra firme escribió el título: Lo que callé mientras fui esposa. Se quedó mirándolo un rato. Aquellas palabras le temblaban en los ojos. No eran rencor ni queja, eran verdad. Y la verdad, cuando se escribe desde la serenidad, ya no duele. Comenzó desde el principio. Contó cómo conoció a su marido, cómo al principio confundió la paz con el amor, cómo se acostumbró a la obediencia disfrazada de virtud. Contó los años de silencio, los días en los que ya no esperaba nada y aún así se aferraba a la rutina como a un salvavidas. Y luego contó la llegada de Álvaro, el reencuentro, la ternura, la culpa, la calma, la nueva piel. A medida que escribía, sentía que se liberaba. Cada palabra era una piedra menos. En algún momento el sol empezó a bajar, tiñendo el cuarto de un dorado suave. Se detuvo, respiró hondo y sonrió. Álvaro se despertó y se acercó, aún con la marca de la almohada en la mejilla. ¿Qué escribes?, preguntó con voz somnolienta. Mi verdad, respondió. ¿Y te deja en paz? Sí, porque ya no la escondo. Él la sintió. Se sentó junto a ella después de un rato y dijo en voz baja: Me gustaría que si un día no estoy, sigas escribiendo, no sobre mí, sino sobre ti, para que no te borres otra vez. No digas eso, lo interrumpió. No es tristeza, dijo tomándole la mano. Es gratitud. He vivido lo suficiente como para saber que nada dura. Pero lo que somos ahora, eso no se acaba aunque el cuerpo se canse. Sus palabras le dejaron un nudo en la garganta. Lo abrazó. Sintió su respiración serena, el corazón latiendo despacio. Entonces prometo seguir escribiendo, le dijo. Los días se fueron llenando de pequeñas rutinas nuevas, las caminatas al atardecer, las meriendas con pan y miel, las lecturas antes de dormir. Todo tenía un ritmo pausado, casi sagrado. Pero dentro de esa serenidad, empezó a notar algo que no quería ver. Álvaro se fatigaba más rápido,
respiraba con dificultad después de los paseos. Debe ser el calor, decía él, quitándole importancia. Pero ella lo conocía. Sabía leerle el cuerpo igual que sus silencios y su cuerpo le decía que algo no iba bien. Una tarde, mientras escribía en el jardín, lo vio dormido en la mecedora, la cabeza ladeada, la respiración entrecortada. Se acercó, le tocó la frente. Estaba pálido con un leve temblor en las manos. Lo despertó suavemente. Estoy bien, dijo alzando la vista. Solo fue un mareo. No me mientas. No quiero preocuparnos. Insistí en llevarlo al médico, pero él se negó. No quiero hospitales otra vez, dijo. Quiero estar aquí contigo. Si algo pasa, que me pase en casa. Aquella noche casi no durmió. Lo observaba desde la penumbra, temiendo que el sueño se lo llevara demasiado lejos. No lloró. El miedo se había transformado en otra cosa, una especie de ternura inquebrantable, como si ya supiera que todo lo que amamos está hecho de tiempo prestado. A la mañana siguiente se levantó como si nada hubiera ocurrido. ¿Ves?, dijo sonriendo. A veces el cuerpo solo necesita que lo miren con cariño para sanar. Sonrió también, pero por dentro algo se quebró. Entendió que cuando el alma empieza a despedirse, lo hace con dulzura. Esa tarde, mientras escribía, añadió una última línea al cuaderno. No sé cuánto tiempo me queda con él, pero mientras respire, haré que cada día sea un adiós agradecido. Y seguí escribiendo. No por miedo a olvidar, sino porque de pronto había comprendido que la fidelidad más grande es hacia la memoria. El calor empezó a ceder y con él llegó un silencio diferente. No era la quietud del verano cansado, sino la pausa antes del cambio. Álvaro dormía más, su respiración se hacía más lenta, sus gestos más delicados, como si el cuerpo empezara a cansarse del peso de existir. Ella lo observaba sin decir nada. Había aprendido que el amor no siempre se demuestra con palabras, sino con la paciencia de quedarse cuando el otro se apaga a poco. Las mañanas eran las mejores horas. El sol entraba por la ventana del comedor, dibujando formas doradas en las paredes. Le preparaba café y pan con miel y él fingía que seguía teniendo apetito solo para hacerla sonreír. Si me miras así, decía con voz baja, cualquier cosa me sabe bien. Después salían al jardín. Ella leía en voz alta. Él cerraba los ojos y escuchaba. A veces le pedía que repitiera una frase, otras simplemente le tomaba la mano como si así pudiera asegurarse de que el tiempo no se lo llevaría sin aviso. Una tarde, mientras le leía un poema de Benedetti, se detuvo. Su rostro tenía una serenidad que la asustó. ¿Te duele algo?, preguntó. No, dijo sin abrir los ojos. Me duele haber llegado tarde. No supo qué decir. Se quedó callada acariciándole el cabello. Nunca llegaste tarde, le dijo al fin. El amor no se mide por el tiempo sino por la verdad. Él sonrió levemente. Entonces, esta verdad me basta. Los días pasaron con una lentitud casi sagrada. El cuerpo de Álvaro se volvía más frágil, pero su mirada seguía viva. Hablaban poco, ya no hacía falta explicarse. A veces mientras él dormía, ella se acercaba al escritorio y escribía. Llenó páginas y páginas de reflexiones, confesiones, plegarias. Había dejado de escribir su historia. Ahora escribía la suya con la certeza de que aunque su cuerpo se fuera, algo de él quedaría en cada palabra. Una noche el cielo se abrió en tormenta. El sonido de la lluvia golpeando las tejas la llevó de vuelta a la primera vez que lo vio bajo un paraguas. Se acercó a su cama. Él estaba despierto, observando la ventana. ¿Recuerdas aquella tarde?, le preguntó. ¿Cuál? La del café. La primera. Claro que la recuerdo, dijo. Y su voz sonó como un hilo fino. Ese día empezó todo.
Se sentó a su lado. ¿Tienes miedo? Le preguntó sabiendo que la pregunta era también suya. No, respondió. Tengo pena. Sí. Pero miedo no. El miedo es para los que no han amado. Le acarició la mejilla. Sintió su piel tibia, su respiración serena. ¿Y tú, María, tienes miedo? Solo de olvidar cómo suena tu voz. Entonces sigue escribiendo, susurró. A la mañana siguiente supo que algo había cambiado. Se despertó con dificultad. Sus manos, antes firmes, temblaban un poco. Intentó convencerlo de ir al médico, pero él negó con la cabeza. No quiero hospitales, repitió. Ya tuve suficientes despedidas frías. Pasaron el día juntos en silencio. Le contó historias de su niñez, de los sueños que tuvo y nunca cumplió, de los que aún le quedaban. Él escuchaba con los ojos entrecerrados. Cuando cayó la tarde le pidió que abriera las ventanas. Quiero oler el aire, dijo. Tiene aroma. Adiós. Se quedó paralizada. No digas eso. No lo digo con tristeza, contestó. Lo digo con paz. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a él, escuchando su respiración. En la penumbra, el reloj marcaba los segundos con una claridad insoportable. Tomó el cuaderno y escribió sin pensar. El amor verdadero no promete. Suscríbete al canal, te